Jesús de Nazaret, según la Biblia, según los 4 evangelios, especialmente el Evangelio de Juan, capítulo 1:1, Juan, siendo un judío, presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Este pasaje dice: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. La palabra verbo en griego es logos, y logos significa pensamiento. Esto indica que Jesús, el Hijo de Dios, en la mente de Dios, Él iba a tener un cuerpo. En la mente de Dios iba a tomar un cuerpo humano con las facultades humanas. Eso es lo que quiere decir la palabra logos. En conclusión de este versículo, si Juan lo presenta como logos, como el pensamiento de Dios, significa que cuando Jesús vino al mundo, llegó a tomar un cuerpo humano, un cuerpo divino, lo cual juega 2 naturalezas en él. Los otros evangelios presentan a Jesús también como Hijo de Dios, también lo presentan con una característica humana. Por ejemplo, Jesús lloró, tuvo sentimientos humanos, Jesús se cansó, Jesús tuvo compasión de otras personas. Entonces, tanto los 4 evangelios y como la Biblia en sí en general presenta a Jesús como el Hijo de Dios, viniendo a la tierra, tomando un cuerpo humano. Esa es la forma como presentan. En conclusión, Jesús 100% Dios, Hijo de Dios, y también 100% humano. También quiero agregar lo que dice un libro que se llama Hebreos. Jesús tomó una vida humana, un cuerpo humano, para comprendernos a nosotros los humanos, porque no puede haber una persona que interceda por nosotros si no nos comprende. Entonces Jesús tomó un cuerpo humano para que Él, al interceder ante Dios Padre, nos comprenda a nosotros y se presenta delante de Dios como un intercesor nuestro. Así es que Jesús de Nazaret, 100% Hijo de Dios, también humano, según presenta la Biblia y especialmente el libro de Juan. Jesús en esta tierra se le conoce como el Mesías, el cual en hace 2014 años fue cuando se fundó el cristianismo, de lo que viene de los griegos, ¿verdad? Entonces los gregorianos formaron la fe cristianisma, nombrándolo a él como Cristo, intentando saber el verdadero nombre de él. Entonces, como todos sabemos, antes incluso acá en Guatemala se acostumbraban las misas en latín, y muchas personas se fueron separando de la rama de la Iglesia Católica porque no entendían el significado de los estudios que se daban en ese entonces. Entonces vinieron los gregorianos y optaron por llamarlo Ixus Christ. Ixus Christ tiene un significado muy fuerte, el cual el judaísmo no lo acepta porque igual los nombres no se pueden transliterar, y el verdadero nombre del Mesías es Yeshua, Hamashiach, que quiere decir la salvación, el Mesías. Y se le conoce por Yeshua porque él es la salvación de la tierra. Ya Ixus Christ viene a ser el significado al hebreo, que su nombre sea borrado su verdadero nombre sea borrado sobre la faz de la tierra. Después vino del latín, pasó al inglés, que ya le decían Jesus Christ, y del inglés al español Jesucristo. Entonces vemos que hay 3 traducciones en un idioma y en un nombre. Ya ven que cuando se dice un nombre a una persona, nadie lo puede modificar. Jesús de Nazaret para mí es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra para poder salvarnos a todo el género humano de la condición caída del pecado, y nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios y ser perdonados de todos nuestros pecados a través de nuestra fe en Él y a través de cumplir con los convenios que hemos hecho con Él. Bueno, pues para mí
Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el enviado de Dios Padre para poder redimir a la humanidad, y que nació, fue encarnado en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, nació en Belén, vivió en Nazaret con sus padres, ¿verdad? Ahí creció con ellos hasta la edad cuando se manifestó al pueblo de Israel como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿no? Para poder cumplir con la voluntad del Padre, que redimirá a la humanidad a través de su pasión, su muerte y su resurrección, ¿no? Y que con mayor razón en este tiempo de Cuaresma, pues este tema pues es muy anunciado, especialmente por la palabra de Dios, y de una forma especial en la Semana Santa, donde se lee o escuchamos la pasión del Señor, ¿verdad?